Aquí en Negocios Televisión vamos a intentar ir a la temática de los mercados. Ya saben que hoy la renta variable está sufriendo una caída, parece que hay falta de estímulos y sobre todo de novedades en las pues en esas negociaciones comerciales y en las perspectivas de crecimiento. Saludamos a Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas y encantado como siempre de estar con vosotros. Vuelve el miedo a los mercados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le preocupa al mercado? Bueno, al final lo que estamos viendo es una recuperación de las últimas sesiones de Estados Unidos muy fuerte. Hemos visto riesgos importantes en los últimos días también, con Moody's rebajando la calificación crediticia de Estados Unidos, y no tanto por lo que tiene de repercusión en cuanto a la cantidad de dinero que reciben los inversores de bonos, sino el valor de ese dinero, ¿no? Al final se combate básicamente en Estados Unidos estas crisis o estos recortes de calificación y en general a la deuda, emitiendo más deuda, y esto por tanto rebaja el valor de la propia divisa y de la propia deuda, ¿no? Que está siendo el principal impacto que estamos viendo, subidas de los bonos de manera importante, pero sobre todo caída en la confianza y en la credibilidad que ya veníamos viendo de Estados Unidos, provocando pérdidas en el dólar, y es una tendencia que estamos viendo también en la sesión de hoy, que también pues está ayudando a empujar a las materias primas, que por otro lado el petróleo pues se ve favorecida por esa crisis geopolítica, principalmente por esos informes, ¿no?, publicados en CNN sobre un supuesto ataque de Israel a las instalaciones nucleares de Irán. Es lo que ha provocado un repunte en el precio del petróleo. De momento, bueno, no sé si, te preocupa esas rentabilidades de los bonos 10 años y 30 años estadounidense. No sé si más que esté por encima del 4,5% el 10 años o por encima del 5% el 30 años. Esta sensación de que podría aumentar, ¿no?, el coste de la financiación de Estados Unidos. ¿Te preocupa? Por supuesto, al final es una consideración básica, ¿no?, y muy importante, que es al final a qué tipo se financian las empresas. Cuanto más alto sea ese tipo al que se financian, pues desde luego que menos capacidad tienen para invertir, menos capacidad tienen para contratar. Lo mismo podemos decir de los ciudadanos. Al final las hipotecas en Estados Unidos se referencian principalmente no a una tasa de índice de referencia como pueda ser en Europa el Euribor, sino principalmente a los bonos americanos, y por tanto esto también tiene fuertes implicaciones. Cuanto más alto y más evoluciona al alza la rentabilidad de los bonos, pues pagarán más de las hipotecas, y por tanto pues dejando una menor partida pues a consumo discrecional, a turismo, a textil, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es desde luego muy importante, pero son solo algunos de los riesgos, y es que al final vemos también cómo la confianza del consumidor sigue en mínimos, como las expectativas de inflación pues están en máximos, como el traslado del soft data, ¿no?, de las encuestas de las últimas semanas podrían trasladarse a ese hard data, los datos pues más fuertes, por ejemplo el crecimiento y sobre todo en el empleo, que veremos en la primera semana de junio, que para nosotros es pues desde luego uno de los eventos clave que vamos a conocer durante las próximas semanas, cómo está el mercado laboral en Estados Unidos, y desde luego que es uno de los datos que nos preocupa, pero en general pues lo vemos también para la financiación de las propias compañías de los selectivos mundiales, en este caso de Estados Unidos, o por ejemplo para la hora de descontar valoraciones futuras de las acciones principalmente americanas, pero también concretamente tecnológicas, y por tanto tiene implicaciones fuertes. Pero en general es verdad que estamos viendo subidas fuertes de los mercados, subidas de recuperación, que parece como que el mes de abril no ocurrió nada, pero que también vemos algunos riesgos, ¿no?, que comentamos pues en cuanto a la confianza, en cuanto a los datos macro, en cuanto a las rebajas de calificación de deuda, en cuanto a la incertidumbre, la debilidad del dólar, los créditos estudiantiles que no pueden ser pagados, el impacto de los aranceles, que aún así siguen siendo los niveles más altos desde el año 1941, así que por tanto riesgos que todavía hay encima de la mesa, que son importantes, sobre todo en el corto plazo. Y por cierto, en este caso, ya por terminar con el tema de los bonos, ¿tú crees que, no sé si crees que puede dar marcha atrás Donald Trump con su plan fiscal ante este repunte de los bonos? Lo cierto es que el déficit, hay muchos temores a que se dispare el déficit con esta nueva ley. ¿Tú crees que este repunte, ellos no han hecho caso a esas caídas en el mercado, no sé si van a hacer caso en este caso a estas subidas estrepitosas en los bonos? Bueno, al final lo que vemos es que los bonos a corto plazo tienen mayor dependencia de las políticas monetarias de los bancos centrales. Es verdad que después de los acuerdos comerciales alcanzados entre Estados Unidos y China, pues ha habido una pausa en cuanto a las expectativas de recorte de tipos de este año. Pues al final el mercado descuenta que va a haber menos implicaciones en la inflación.
y también los datos macroeconómicos, y por tanto se necesitan menos recortes de tipos por parte de la FED, y por tanto los bonos, sobre todo hasta a un año de la curva de tipos, hasta un plazo de un año, pues han mantenido más estables, ¿no? El problema, ¿dónde lo hemos visto? Pues como bien dices, al final en los tramos más largos que ahí tienen una dependencia de otro tipo de factores también de inflación, de crecimiento económico, pero también estos factores que tienen que ver con los déficits comerciales, déficit fiscal que tiene Estados Unidos en estos momentos. Es verdad que el gasto de intereses de la deuda ha bajado respecto al año pasado, en el mismo periodo constatado, porque los bonos ha bajado el rendimiento de los bonos, a pesar de que ha incrementado moderadamente la deuda total, pero es verdad que en el primer trimestre pues ha bajado los intereses, pero aún así hay muchas dudas, ¿no?, sobre cuál va a ser los siguientes pasos de Trump. Se habla de la extensión de los programas de recortes de impuestos ya en su primer mandato, que tienen que extenderse ahora, con nuevas medidas de impuestos, de las propinas, con recorte de impuestos de tipo impositivo, etcétera, que al final pues hay muchas dudas de dónde va a sacar Estados Unidos el dinero, ¿no?, y si va a ser emitiendo nueva deuda. Y es lo que decíamos al principio, que al final el principal problema no tiene que ser tanto por cuánto va a ser la cantidad que vamos a recibir, o yo no creo que vaya a haber un impago de Estados Unidos en ningún caso, ¿no? Pero para mí esas calificaciones de las agencias de calificación que lo que valoran es si va a haber un impago o no, pues es verdad que yo no creo que vaya a haber impago. Me da igual que esté en un AAA o un AA, yo no creo que vaya a haber impago, sino lo que para mí lo importante es el valor que tiene esa deuda, y que para mí, pues desde luego que sería mucho menor de lo que tiene un AAA, ¿no? Porque al final todo esto se va haciendo con más deuda, y lo que va provocando es que, por tanto, pues haya una mayor inflación, el valor del dinero, por tanto, se va reduciendo, y aunque recibamos la misma cantidad, esa cantidad cada vez vale menos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que creo que va a incrementarse el ritmo de aceleración en los bonos ante, como digo, sobre todo los de más medio y largo plazo, esas expectativas de inflación, de problemas, de déficits, que creo que el mercado va a seguir poniendo en precio, y que no descarto que el bono a 10 años alcanza un 5%, porque hay que tener en cuenta que, a pesar de que la guerra comercial pues ha dado un pasito atrás, como decía antes, es que sigue estando, creo que es en un nivel efectivo promedio del 13,6%, lo cual es $3.000 cada año a los ciudadanos americanos de impacto, y que sigue siendo el nivel más alto arancelario desde el año 1941, y por tanto que creo que puede continuar esa senda, y que no descarto que llegue el bono a 10 años al 5%. Tan importante o tantas son importantes esas perspectivas económicas globales, esos problemas o esas, digamos, débiles perspectivas globales, que hoy incluso Morgan Stanley lanzaba la voz de alarma, prevé un menor crecimiento para 2025 y ponía también el foco en Estados Unidos. Le recorta, pues creo que más de 1,5 puntos porcentual el crecimiento para este año. Y también ha hablado el Banco Central Europeo, esto no es ningún secreto, diciendo que en este caso los aranceles pueden dejar mucha más volatilidad en el mercado y menor crecimiento. ¿Tú crees que esta es la otra parte, más allá de los avances en las negociaciones comerciales, las dudas que hay sobre la economía global, o en este caso Estados Unidos, lo que está preocupando más al mercado? Sí, totalmente. De hecho, yo he visto varias encuestas y estadísticas, ¿no?, de dónde están invirtiendo ahora mismo los inversores más retail, los inversores más profesionales, los hedge funds, y es verdad que a nivel retail el inversor minorista sí que está comprando más acciones norteamericanas, sobre todo allí en Estados Unidos, pero los inversores más profesionales y también los hedge funds no tienen ese ritmo, ¿no?, de compras que sí que tienen ese inversor minorista, ¿no? Parecen un poco más pausados, parecen un poco más intranquilos, con mayor incertidumbre ante lo que puede venir en los próximos meses. Es verdad que ha habido esta recuperación, y sobre todo pues cimentar esas subidas con desregulación o con más recortes de impuestos, pues debería de ser bueno, ¿no?, para las empresas. Al final, yo creo que la nota más positiva que hay que sacar de momento, lo que llevamos del año, es que, a pesar de estos riesgos arancelarios y a pesar de toda esta incertidumbre, los resultados corporativos de este primer trimestre han sido bastante positivos. Hay que recordar que más del 80% de las compañías que han presentado resultados han sorprendido positivamente a las expectativas de los analistas, y que el crecimiento de los beneficios ha sido del 13,1% cuando se esperaba del 6,6%, ¿no? Resultados positivos, como decimos, de las empresas, que al final son las que cotizan en bolsa, pero muchos riesgos los que hay también por delante. No podemos descartar, ya no digo que haya otra vez mínimos que hemos visto en abril, no lo creo, pero sí que creo que puede venir una segunda oleada bajista. Sí que creo que puede venir ahora pues esas perspectivas de crecimiento a la baja, esa
traslado, esa constatación de los datos macroeconómicos más fuertes en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a los datos de empleo, en cuanto a los datos de inflación, que ahora estamos viendo pues que se reduce debido al petróleo, que ahora está subiendo, a los huevos, etcétera, que no descartamos que pueda haber otro repunte en los próximos meses y que por tanto pues ofrezca algunas dudas, ¿no?, sobre esa recuperación que estamos viendo en Estados Unidos principalmente, y nos deja también otras oportunidades, por ejemplo los mercados emergentes, ¿no?, en que hemos visto pues subidas importantes desde principio de año, la debilidad del dólar que está siendo pues una constante en estos meses y que es algo que creemos que es un proceso ya de desdolarización, que lo hemos venido hablando en diferentes ocasiones, ¿no?, en la que creemos conveniente aportar a nuestras carteras de inversión activos como el oro, activos como el Bitcoin, ¿no? Lo estamos viendo ambos prácticamente tocando sus máximos históricos o cerca de ellos, y que también pues vemos en los mercados emergentes como esa debilidad de la divisa estadounidense puede ser muy positiva por la deuda, por las materias primas, al final se han quedado pues un poco más fuera de lo que es la guerra arancelaria, por el crecimiento, por las posibilidades que hay de recorte de impuestos, ya que tienen tipos mucho más altos y que pueden ayudar a la economía, por los resultados empresariales. Bueno, pues creo que es una oportunidad también que nos deja que, a pesar de que ver riesgos en Estados Unidos, a nivel táctico vemos también otras oportunidades interesantes en ese proceso de desdolarización y en esa segunda oleada, como digo, que creo que puede venir bajista en los mercados, pero no de tanta intensidad ni mucho menos como vimos esa primera oleada bajista. En tiempo real, el euro dólar ya ampliamente por encima de la banda del dólar, 13,43 centavos. Manuel Pinto, analista de mercados, muchas gracias, feliz negocio. Gracias a vosotros y un placer. Y hacemos una breve pausa.